Bueno, un gusto saludarlos. La entrevista que vamos a efectuar el día de hoy tiene como propósito contribuir a la etnografía virtual para la maestría en Comunicación, Educación y Cultura de la Universidad Minuto de Dios. Es por esto que hemos invitado al doctor en Comunicación Aplicada, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, presidente en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, quien cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en áreas de comunicación, en las cuales ha trabajado para distintas organizaciones, entre ellas la Universidad de Anáhuac, México Norte, el diario Reforma, El Universal, El Heraldo, colaborador de las publicaciones Origina, Revista MD, DO y editor de la revista CLAP, Cuadernos Artesanos de Comunicación, y una gran dedicación al trabajo voluntariado en su país. Me quedo corta con lo que dije, doctor. Muchísimas gracias. Sabemos de su gran experiencia en investigación y en el campo de la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta posibilidad de compartir parte de nuestro trabajo. Gracias, doctor. Entonces vamos a empezar con la entrevista. Bueno, la primera pregunta, doctor. ¿Facebook es un referente entre las redes sociales para los jóvenes estudiantes de colegios en México? A ver, sí, ¿qué es lo que ocurre entre los hábitos de los usuarios de Internet en México? O sea, en nuestro país estamos hablando que cerca, más o menos estaríamos en términos de la cantidad de población que pueda tener acceso a las tecnologías de información. Hoy tenemos más de 82.5 millones de usuarios, ¿no? En términos nacionales, es decir, hemos rebasado la barrera del 71% en la penetración del Internet en nuestro país. Prácticamente instituciones como Facebook, en particular para atendiendo a tu pregunta, reportan que cerca del 95 al 98% de los usuarios que tienen hoy un dispositivo, llámese móvil, tableta, computadora de escritorio o cualquier dispositivo, incluso hasta una consola de videojuegos, pueden acceder a Internet hoy en nuestro país. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el rango poblacional que tenemos, que tiene acceso a Internet en México, es muy amplio, muy, muy amplio. Estamos hablando, como te decía, de una población que, aun cuando te dije los estudios que da la Asociación Mexicana de Internet, que es la Asociación de AMITS y MX, hoy que te digo que ya nos dice que rebasamos prácticamente la frontera de los 82 millones, hay quienes como el World Internet Project Capítulo México que dicen que este año llegamos a los 90 millones ya con incluso el tema de lo del COVID, por el tema de Sí. las últimas 10 semanas que tuvo que obligarnos a todos a conectarnos. Es decir, si teníamos ya 82.5, migramos prácticamente casi a los 90. El rango poblacional más o menos que tú estás matizando, estamos hablando que si de los 6 a los 11 años representa el 12% de la población, de los 12 a los 17, el 14%. Entonces, más o menos el rango que tú estás ubicando, que es entre, aquí tú me dices que es de grado 10 y grado 11, más Sí, o menos, ¿a qué sí, sí. equivale? Sería el equivalente a secundaria. En el caso nuestro, yo me imagino que es más o menos como lo tenemos aquí, marcado del cerca del 14%, ¿no? De la población que tiene acceso a estas tecnologías. Y si este rango que nos da Facebook, que dice tener entre el 95 y el 98% de los usuarios conectados, pues estamos hablando de que prácticamente el 100% de ese 14% de la población mexicana, donde tenemos 129 millones de mexicanos, pues tienen hoy accesos a una tecnología como esta. Ahora, si tú me dices, ¿para qué? O sea, porque el tema no es si tienen o no acceso. En términos de la escala de, vamos a decirle, de lo digital, una cosa es tener acceso, ser usuario, ser consumidor y convertirse después en términos de apropiación en un fan de una tecnología porque ya lo incorporó de manera transparente en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que hoy prácticamente
las distintas plataformas sociodigitales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok, hoy que es el gran gigante, se están llevando a las audiencias. Es decir, antes Facebook se había colocado como la plataforma, y yo te podría decir que, ¿qué es Facebook? En términos de muchos de nosotros, es el landing page donde llegamos, está el repositorio de nuestra vida, y desde ahí hacemos otro tipo de articulaciones. Antes, para generaciones quizá mayores, ¿no? Como pudiera ser ya no la centennial ni los millennials, sino quizá entre generación X y millennials, sí, Facebook llegó a ser una de las plataformas centrales de su vida. Para este rango poblacional, yo te diría que es más bien una plataforma donde llegan, aterrizan y desde ahí hacen interacción con otras más. Y No. particularmente este grupo poblacional, yo te diría que está más vinculado con Instagram y con TikTok. Gracias, doctor, muy amable. Eh, ¿Qué recomendaciones me podría dar para destacar en un paralelo entre la interacción de Facebook y un salón de clase presencial? Escogimos la plataforma Facebook porque hicimos unas preliminares a entrevistas y es, obtuvimos como resultado que Facebook era la segunda plataforma que usaban y tal vez por la versatilidad de la plataforma la escogí para este proyecto. Pero entonces, ¿qué podría yo destacar en un paralelo entre la interacción de Facebook y un salón de clases presencial, doctor? A ver, yo te diría que hay que entender qué es Facebook en términos de la narrativa mediática que ha construido. Si utilizamos la metáfora del streaming y del broadcasting, ¿no? Para los medios de comunicación, Facebook es un social caster, es decir, una plataforma donde lo que socializas y tiene sentido es tu vida social. Es decir, si yo en Facebook digo tengo hambre, tengo frío, ya me aburrí, ya no soporto esto, estoy enojado con el mundo, tiene sentido. Y la gente te dice me gusta, no me gusta, carita triste, carita feliz, ¿no? Enojo, llanto, y hay psicoemociones, vamos a decirles Sí. simbólicas, expresadas para que eso que es de orden, vamos a decir así, meramente simbólico y emocional, tenga sentido, pero es tu vida social. Twitter, por ejemplo, es un mindcaster, es decir, que lo que transmites en Twitter y tiene sentido en Twitter tiene que ver con ideas disruptivas, información rompedora, que te permite incidir en la agenda pública y en la acción social de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en Twitter pongo tengo hambre, tengo frío, a nadie le va a No, interesar, sí. porque a ellos lo que les interesa es tener la noticia, que los ponga en actualidad, un tema que detone la conversación en la opinión pública, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, un Instagram? Instagram es un beautycaster. El beautycaster, y me refiero a un beautycaster como una plataforma que te permite estetizar la vida cotidiana. Es decir, tú Ujú. lo que haces en términos del el discurso mediático es hacer un framing de la realidad, encuadras la realidad de una manera, pero esa manera como estás encuadrando la realidad está para estetizarla. Y entonces todo el mundo ve tus fotos y dicen, wow, qué lugares visitas, qué tipo de alimentación llevas, la gente comparte los espacios que son emocionalmente atractivos para ellos, y entonces no solamente, entre comillas, como que le embelleces la vida, ¿no? Sino que también te conviertes en una especie de fashionista, porque quieres estar como a la vanguardia, quieres que te vean, que llamar la atención, y para eso nos sirve un Instagram, ¿no? Un TikTok es como soy el sujeto divertido y quiero que vean que tengo acciones divertidas, que soy influencer, pero a veces hasta la influencia es con detalles que tienen que ver más bien como, miren la alegría que logro transmitir y cómo la logro transmitir. Por tanto, cada red social, si te fijas, te estoy diciendo que cumple una función. Entonces, cuando tú llegas y me dices que si encuentro un paralelismo a un Facebook con un salón de clase, yo te diría, cuidado, porque no sé si estamos hablando
territorialmente, espacialmente, de las mismas cuestiones. ¿Qué haces en un espacio como el salón de clases? Sí, tienes interacción social y sí puedo estar sentado junto con un compañero y el compañero de banca le va a interesar mi vida social y me va a preguntar por la mañana, oye, ¿qué viste ayer? ¿Qué opinas de la vida de fulanito de tal? Oye, ¿qué te pareció la canción que lanzó fulano? Es decir, si es un espacio de interacción simbólica, pero no es eso el salón de clase. En el salón de clase, realmente cuando hablas del salón de clase, te estás refiriendo como un espacio de interacción cognitiva. Y ahí sí yo voy a tener una relación con un sujeto que ocupa una función de liderazgo muy particular, que tiene una función de mostrarme el mundo, darme herramientas para comprender el mundo, entender ese mundo y actuar en el mundo, y que es la función del profesor. O sea, el profesor tiene esa función de sujeto facilitador, de decirte, mira lo que está ocurriendo, así se aprende tal cosa, esto es lo que tienes que conocer del mundo, y te da las herramientas que es el escribir para transformar el mundo, ¿no? Entonces no solamente te enseña a leer el mundo, te enseña a escribir en el mundo y a transformar el mundo. Esa es la función que tiene, vamos a decirles, el sujeto maestro en el espacio, ¿no? Entonces tienes que tener un sujeto facilitador que te muestra la realidad, te ayuda a comprenderla y después de que te ayuda a comprenderla e interactuar en ese mundo te dice cómo poder transformarlo. Y después tú en comunidad, ¿qué es lo que haces? Con los trabajos en particular o los trabajos en equipo y de manera grupal, socializas ese conocimiento, lo rearticulas y generas nuevos saberes. La pregunta que yo te haría, más bien ahora ya en función de tu pregunta es, ¿tú crees que existe un paralelismo? Porque finalmente la función de Facebook no es ni tener un facilitador, ni los sujetos funcionamos como facilitadores, porque por más que yo te pueda decir, si Facebook nos muestra una realidad, yo te diría, cuidado con la afirmación, porque la realidad que nos muestra Facebook no es la realidad. Si hablamos de que mucho, el 60-70% de la información que puede estar circulando por ahí puede ser desinformación, misinformación, fake news, fake facts, publicidad. Se fue la voz, pero Sí. tiene un algoritmo que por predicción modelizada lo que hace es bloquearte la mirada y hacértela cada vez más reducida, mostrándote solamente lo que quieres. La pregunta es, entre comillas, ese sujeto facilitador, que en el caso del aula es un profesor, en el caso de Facebook son muchos sujetos que te muestran la realidad, no tienen una función pedagógica, ni quieren generar en ti una interacción cognitiva. En el salón sí provocas la interacción cognitiva, ¿no? Sí, pues, ahora, si tú lo que me quieres decir es, se puede utilizar Facebook con fines didácticos, que es otra cuestión, y hoy lo hemos y es lo que hemos experimentado, sobre todo en los últimos días por el tema del COVID, ¿no? Donde todos los profesores trataron de buscar la mejor herramienta y algunos habrán dicho, oye, a mí me funcionó generar un Facebook Group y en el Facebook Group, grupo cerrado, yo profesor lo utilicé. Ah, claro, que se puede utilizar como una interfaz mediadora para generar conocimiento, esa es otra cuestión. Pero si tú me dices, hay paralelismo entre Facebook herramienta y el salón de clase, no hay paralelismo. Las funciones, las mediaciones y las interacciones que provocan son totalmente diferentes. Y el tema central de tu pregunta es si se puede llegar a utilizar Facebook con un fin didáctico, claro que sí, y tiene ventajas porque te permitiría generar un tipo de interacción diferente también a la del salón de clase. Puedes emular el salón de clase en Facebook. ¿Por qué? Porque yo podría generar una videocharla, podría utilizar videos para compartir, noticias para compartir, ejemplos para compartir y utilizarla como interfaz mediadora. Después, como interfaz socializadora, también la puedo utilizar porque yo le puedo decir a los alumnos, bueno, vayan y armen ahorita un grupo de trabajo, se sientan 3, 4, platiquen sobre este tema que les acabo de enseñar y me traerán una solución, una respuesta,
La puedes generar, sí, y puede ayudar que los alumnos entre sí se conozcan y digan, "Bueno, yo no sabía nada de Cintia, a ver, voy a ver quién es esta Cintia, compañera virtual mía, y me meta a tu perfil y conozco un poco de tus gustos, tus preferencias, que yo personalice un poco mucho más la didáctica, sí te permitiría hacerlo. Claro que te lo va a permitir una plataforma como esta, pero ni fue pensada para ello, ni es en su naturaleza el fin que de alguna manera pudiera perseguir, ni para cómo fue concebida, ni el cómo lo están utilizando los usuarios en la vida diaria. Doctor, muchísimas gracias. Ya más clara la pregunta. Yo hice 2 grupos de Facebook, doctor, unos con estudiantes de 10º, que son 3 cursos, y otros Ajá. con estudiantes de 11, que también son 3 cursos. Sí, pues llega muchísima información de ellos, ¿no? Que ellos comparten. Yo comparto más bien poco porque estoy como mirando la dinámica de cómo voy a Ajá. trabajarlo. Ha sido interesante. Los más tímidos veo que pues por medio de Facebook debaten y comparten más. Los que en clase debatían más, los he visto un poco apocados. Estoy mirando pues también todos esos comportamientos y los estoy escribiendo en mi diario de campo. Muchísimas gracias, doctor. La tercera pregunta, doctor, estuvimos mirando, leyendo su ponencia de algunos artículos muy interesantes y voy a leer la pregunta. En la ponencia Cultura Digital, Ejes y Características Esenciales, presentada en el segundo Congreso Real, Iglesia y Cultura Digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile 2011, usted refiere a Daniel Bell en su Uh-huh. obra El advenimiento de la sociedad postindustrial. Allí menciona que, abro comillas, en el contexto postindustrial y telematizado, resuena el conflicto de las identidades y las hibridaciones resultantes de una mezcla de consumos culturales y mediáticos hiperindividualizados. ¿Cómo describe la representación de las identidades mediante discursos visuales de los jóvenes en Facebook? ¿Se la vuelvo a Ok. leer, doctor, o no? No, 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 perfecto. A ver, vamos a matizar y qué fue lo que ocurrió un poco en términos de el advenimiento de la sociedad industrial, la postindustrial, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y hoy la sociedad de la participación, ¿no? Y te lo Sí, voy a sí, sí. tratar de esquematizar para poder llegar a la pregunta concreta que me haces en términos de Gracias. identidad de Facebook. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Si te fijas en esta divisoria que en algún momento nos marcó Alvin Toffler sobre era agrícola, era industrial y era de información, si nosotros nos vamos a la era agrícola, la función social y de los medios tenía que ver con la articulación para la producción y la producción estaba enfocada simplemente a objetos de consumo de subsistencia en la era agrícola. Producíamos para subsistir y para eso estaba la ganadería, para eso estaba la agricultura y todo era objetos de consumo en nuestro día a día, ¿va? Y era Ajá. solamente estar generando productos. Cuando migramos a la sociedad industrial, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues en este primer proceso de cambio, vamos a decirles, de la sociedad que ya estaba articulada, ya teníamos ciudades, feudos particularmente, zonas muy establecidas, empezó a darse un fenómeno que va a ocurrir a partir sobre todo del movimiento expansionista europeo de colonización, en particular desde España, Italia, Portugal, Inglaterra, a buscar colonias, buscando nuevas rutas comerciales, que estos movimientos globalizadores, ¿no? Que vamos a tener en esta segunda gran ola de globalización en el mundo, que tenían como objeto buscar nuevas materias primas para seguir generando productos para el consumo. Pero en la movilidad que generaron, tuvieron que generarse otras nuevas formas de producción que ya no era para generar productos, sino era para generar servicios. ¿Por qué? Porque si hay desplazamiento, necesitas restaurantes, hoteles, monedas, y con el movimiento que se generó de expansionismo colonizador, pues, por ejemplo, países recién formados, articulados como la nación española en ese entonces, Sí. pues que llevó de España hacia su colonia en América una sola fe, una sola lengua, ¿no? Una sola forma de pensar, una sola forma de escribir, una sola forma de comunicarnos,
y venían medios con ellos. Pero entonces te digo que entonces ya pasamos de tener solamente productos, ahora tenemos productos y servicios, y los medios se articulan y están de alguna manera configurando una nueva identidad, empiezan a diversificarse las identidades, ¿no? Ya no tenemos al agricultor, al ganadero, al señor feudal, ahora tienes al banquero, al comerciante, ¿no? Al escribano, empiezas a generar otros modelos de ser y estar en ese entorno y en esa nueva sociedad. Bueno, con la sociedad industrial, ¿qué es lo que vamos a tener, sobre todo a partir de 1700, ¿no? 16 más o menos, vamos a tener los movimientos que empiezan a reproducir y mecanizar la producción de esos objetos, ¿no? A través de la industrialización, que qué es lo que hace, masifica, unifica, reproduce, ¿no? Estandariza, y lo vamos a ver a partir de el tema del uso del agua para el vapor, el carbono, ¿no? Para generar también movimiento. Vamos a tener después el surgimiento de la electricidad y posteriormente el uso de los energéticos como el petróleo. Entonces, hasta ahí, si te fijas, estos diferentes energéticos generaron en su momento formas aceleradas de generar y producir más, mecanizar más, estandarizar más, y en ese mismo momento también se dieron las olas de unificación identitaria que vamos a ver permeadas todavía hasta el siglo XX, ¿no? Donde teníamos la configuración de los estados-nación con una misma identidad, una misma cultura, una misma forma de pensar, se empiezan a consolidar, te digo, todos los estados-naciones en el mundo, y eso se va a ver muchísimo en la lógica de la sociedad industrial. Bueno, cuando Peter Drucker empieza a hablar de la sociedad postindustrial y decir, a ver, aquí hay un fenómeno que empieza a surgir porque ya no solo producimos objetos ni servicios, sino que empiezan a surgir una nueva ola de instituciones, empresas, que tienen como capital energético la información. Y Daniel Bell, cuando habla de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, lo que nos estaba remarcando es que íbamos a tener hoy un nuevo energético, que ya no iba a ser ni el carbón, ni el vapor, ni el petróleo, ni la electricidad, sino iba a ser la data, ¿no? Ya empezaban a hablar de que íbamos a empezar a generar industrias del conocimiento, y ya Teodoro Adorno hablaba de las industrias culturales, ¿no? Ya hablábamos que no nada más producíamos servicios, sino que ahora hasta segmentábamos audiencias, nichos, micronichos, audiencias. Los medios de comunicación iban a tener un papel determinante en la configuración de las identidades. Esto es lo que vamos a ver prácticamente todavía hasta el surgimiento de la sociedad de la información, ¿no? Y dentro de la sociedad de la información, pues vamos a tener sobre todo la expansión de medios como la prensa, el cine, la radio, la televisión, posteriormente la televisión por cable, la satelital, la telefonía móvil, el uso de los satélites, el surgimiento de Internet. Entonces, cuando tienes el surgimiento de todos estos nuevos medios, cuyo capital es el capital simbólico, fíjate, ya hablamos de un nuevo capital, hablamos de capitales simbólicos, hablamos de nuevos sectores industriales que se mueven en función de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sigue? Entonces ahí en ese momento empezamos a ver el surgimiento de las sociedades articuladas en función de las redes de información, un poco lo que ya anticipaba en su momento Daniel Castelli, que se va a potenciar justo con el surgimiento de Internet y su potencialidad en la década de los 90, ¿no? Aunque veíamos que venían haciendo desde la década de los 60 en el proyecto APANE, pero no lo vamos a ver consolidado prácticamente hasta la década del 90, cuando tenemos el proyecto Berners-Lee del surgimiento de la triple W y el Internet como lo conocemos en el año 2000 de la era de las .com. Todas estas primeras etapas de Internet, la representación y configuración simbólica era en términos de simulación y representación. Era simplemente quiero estar en la red, me represento en la red, pero me puedo simular en la red identitariamente. Puedo utilizar un avatar que no necesariamente soy yo, es en una fotografía en dos planos, un dibujo, y era una forma estática de ser y estar. Y simplemente era decir al mundo, aquí estoy yo empresa, a esto me dedico, aquí estoy yo sujeto y tengo mi blog, tengo mi log. Después empezaron a saber que no solamente empezaron a estar, sino empezaron a generar conexiones entre sí.
y la red empieza a expandirse de manera exponencial. Todo el mundo quería tener páginas, todo el mundo quería tener un espacio. Empiezan a surgir estas nuevas formas a partir de la web 2.0, donde ya permitíamos comunicación dialógica, interacción, ¿no? Más participativa, hasta el surgimiento de las redes sociodigitales, que lo que hicieron rearticulando y emulando lo que ya ocurría en el mundo físico, ahora lo llevaron al espacio virtual, y entonces ahora llegamos a esa era de la participación. Bueno, en esa era de la participación donde están las redes sociodigitales al máximo y tenemos un internet que permite el surgimiento de redes como Friendster, después Hi5, Facebook, el mismo YouTube que te permite tener hasta LinkedIn, Instagram y todas las que vayan surgiendo a partir de todo esto, es lo que ya llamamos una era de la participación donde el sujeto ya no más solamente quería estar, no solamente quería tener una representación, una movilidad, una interacción, sino que además quería coparticipar y modificar sus formas de ser y estar y dialogar, generando otros procesos de mediación y remediación. Bueno, esto que impacta en representaciones identitarias. Entonces, ahora sí, llegando a tu pregunta, ¿cuáles son las representaciones identitarias que empiezan a surgir a través de un espacio sociodigital como Facebook? El surgimiento de identidades hipermediales. Sujetos que ya utilizan todos los medios de comunicación a su alcance, video, audio, texto, símbolos, iconos, para expandir su identidad. Y entonces lo que empiezan a generar son constelaciones mediáticas alrededor de una plataforma como Facebook. Entonces yo lo utilizo, como te decía, como una especie de landing page, desde donde empiezo a construir mi representación del yo en el entorno digital. Y esta representación del yo en el entorno digital tiene pequeños satélites. Entonces tengo un satélite de mi identidad en Twitter, tengo un satélite de mi identidad en Pinterest, pero es un satélite que apela a la imagen, que apela al audio, que apela a mis gustos y preferencias, y esa es la identidad que empieza a saber que se empieza a construir desde el entorno de Facebook. Muchas gracias, doctor. Estoy acá actualizando el tiempo de la videollamada. Bueno, doctor. ¿Considera usted, doctor, es probable la socialización virtual como un posible eje de aprendizaje político y económico? A ver, ¿como aprendizaje o como forma de interacción? Las dos puede ser, doctor, ya que su Ok, merced le toca, sí, ambas. a ver, ¿cuál es la cuestión? Sí puede darse, claro, todo el tiempo, todo lo socializamos. O sea, el hecho de que tú decidas, y fíjate en su narrativa, qué es lo que te dice Facebook. En Facebook y las redes sociodigitales te dicen, soy el lugar de los encuentros. Y soy el lugar de los encuentros con tus amigos del presente, tus amigos del pasado, con tus familiares que están desconectados. Yo te voy a articular tu vida social. Y a partir de la articulación de tu vida social, puedes articular también tus estructuras comerciales, culturales, políticas, sociales. Entonces, si tú me dices, sí, la gente socializa y genera vínculos, genera articulaciones, claro, por eso el poder del comercio electrónico a través de la publicidad relacional que hoy recibes en un espacio como Facebook, donde yo veo y que te dice, tus amigos están viendo esto, tus amigos acaban de comprar esto, tal, pues inmediatamente tú pulsas y compras, pulsas y ves, pulsas y interactúas. Entonces, que claro que lo facilita, sí, lo facilita y no solo lo facilita, lo está potenciando. La diferencia es que hoy estas redes nos permiten visualizar lo que antes ocurría en un modo oculto. Lo mismo que ocurría en el mundo físico pasaba, o sea, tú estabas hablando conmigo y me decías, te recomiendo esta película, y yo llegaba a mi casa y quería verla, Sí, ¿no? Después de la verbalización. La diferencia es que ahorita tú me estás hablando de la película y en tiempo real yo ya la estoy descargando en Netflix, estoy buscando la canción y hace que la interacción sea mucho más inmediata. gracias, doctor. Doctor, ¿conoce experiencias de implementación de metodologías pedagógicas a través de Facebook o de otras Sí, redes?
Sí, claro. De hecho, o sea, hay muchos ejercicios desde utilizar simuladores virtuales. Hubo en un momento cuando existía, por ejemplo, un jueguito que era el de la granja, hubo profesores que llegaron y utilizaron esto para dar clases como de emprendimiento. Entonces te decían, a ver, punto uno del emprendimiento es esto, esto y esto y esto. Hagan un ejercicio, emprendan una acción dentro de Facebook. Y entonces jugaban con ello. Había otros que emulaban el salón de clase, como los que te decía, de vamos a tener una Sí. clase virtual, un webinar. Había otros ejercicios donde les pedían a los alumnos que hicieran entrevistas a expertos, ¿no? Para cuestiones de investigación cualitativa y salían a buscar primero identidades de sujetos a los que pudieran entrevistar y a partir de ahí generaban entrevistas a profundidad, ejercicios de etnografía. Yo mismo hago, por ejemplo, muchos ejercicios de etnografía explorando perfiles de usuarios, ¿no? Viendo pautas de comportamiento. Hay mucho que se está haciendo en términos de Big Data. Entonces, claro que sí, que hay muchos ejercicios y muchas expresiones de ese tipo. Gracias, doctor. En la ponencia, nuevamente volvemos a la ponencia mencionada anteriormente, usted habla de la era de los flujos intangibles, cuya lógica es la de la integración tecnológica con la integración digital del individuo, a través de Microsoft y Apple, por ejemplo. En ella lo que importa no es el acceso, es la participación, la co-construcción de significados. Podríamos afirmar entonces que esa co-creación de significados hace parte de una nueva subjetividad, es decir, una subjetividad compartida. Sí, mira, de hecho, parte de las racionalidades que mueven este territorio del Internet es el conocimiento y las experiencias fluyen. Y si fluyen, nos pertenecen a todos. Y con ellas podemos hacer uso de estas y vas a tener varias, vamos a decirles, diferentes formas de ser y estar, porque yo también ya ahorita, después de los años, tematizaría mi propia afirmación, ¿no? Donde te diría que sí, hay sujetos que siguen en una condición totalmente pasiva, inactiva, aun cuando todo está disponible. Hay otros que tienen una condición más participativa, pero cuando digo participativa es interactiva, es decir, simplemente veo una noticia, le doy un retweet, le doy un repost y comparto. Hay otros que sí construyen conocimiento nuevo y hay otros que no solamente construyen, sino que generan inteligencias colectivas y conectivas. Entonces, ¿qué se puede dar? Sí se puede dar, pero ahora lo que hay que estudiar muy concretamente es la tipología de los usuarios, porque no todos los usuarios se comportan de la misma manera. Tú misma lo decías en tu investigación, sujetos que son altamente tímidos en el mundo físico pueden tener una expresión identitaria muy sociable en el entorno digital y otros que eran totalmente sociables hoy son totalmente pasivos, porque la pregunta tiene que ver con las formas de ser y estar y quién quiero ser en ese territorio y qué estoy ganando por las herramientas sociodigitales. Doctor, muchísimas gracias. Y pues la última pregunta, doctor, quedan 4 minutos. Eh, en las publicaciones realizadas en Cuadernos Artesanos de Comunicación, la número 156 y capítulo 6, la identidad hipermedial, se puede identificar una gran conceptualización y variedad de definiciones enfocadas a describir el comportamiento e identidades hipermediables derivadas de la interacción social. ¿Considera usted que Facebook como hipermedio puede contribuir a la co-creación de contenidos pedagógicos? Creo que ya la ha contestado, doctor, pero no sé si Sí, quisiera mira, ampliar. sí, puede servir, claro que puede servir, porque tú podrías hacer ejercicio. De hecho, conozco varios colegas que de pronto les dejaron a sus alumnos de, a ver, dado que están tan metidos en la lógica del meme, vamos a crear memes para ver cómo se expande una idea. Y entonces les enseñaban, por ejemplo, transmisión social del conocimiento y hacían estos ejercicios. Entonces, que se puede crear, claro, se puede crear y se puede utilizar la herramienta. Es decir, toda interfaz puede tener, vamos a decirles, un doble o triple uso, diferente para el cual fue creado, Sí, ¿no? Como es el sí, caso, o sea, Facebook lo hicieron para socializar, pero si alguien le puede dar un uso pedagógico, un uso, vamos a decir, arquitectónico, un uso, pues claro que le puede dar. El tema es si todos los usuarios van a responder con la misma
involucramiento. Yo te puedo decir que de los casos que te comentaba de un profesor que hizo el ejercicio de emprendimiento digital en Facebook, hubo algunos que le dijeron es lo más innovador que he vivido. Otros dijeron qué estupidez, cómo perdí parte de mi semestre jugando a la granjita, ¿no? Y nunca entendí cuál era el proceso pedagógico y a dónde me quería llevar el profesor. Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante, a partir de este tipo de interfaces, tratar de entender el comportamiento de los usuarios para ver el potencial que pudiera llegar a tener la herramienta, porque no lo va a tener de la misma manera en todos los sujetos ni en todos los momentos, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. De verdad que para mí ha sido un honor y un gran privilegio que usted me haya dado este tiempo para entrevistarlo. Y le agradezco muchísimo. Esta va a ser socializada en el mes de agosto en la Universidad Minuto de Dios. Doctor, muy complacida. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, va a ser un gusto pues seguir colaborando y te digo que les mando un gran saludo también a todos mis amigos de allá del Minuto. Doctor, muchísimas gracias. Dios me lo guarde. Gracias, que tengas muy buen día.